Pero vemos que se hizo un poquito más tarde, y César le dice a Dani que ha cometido un grave error, y este dice que le pide perdón. Bueno, Dani se ve enojadito y golpea con su cola fuertemente, mientras que César se llama al gran señor Dani, mismo que se voltea y le pide que no vuelva a cometer el mismo error, porque ir a verla ahora, César, quien está inclinado, le dice que su amabilidad es muy preciada a su señor. Pero Dani se voltea algo sorprendido, porque también éste le pide que le traiga un poco de carne de ahora en adelante, y César, quien está feliz, dice que se ocupará de ello por su señor, y este mismo piensa en Lord Dani, porque fue una vez un hermoso tirano. Esto mientras el pequeño tigre se lanza desde arriba, preguntándose César si recuperará su antigua gloria en el futuro. Vemos que mientras el sol se sigue escondiendo, Sofía le sigue gritando al pequeño. Esta se mueve con rapidez, diciendo que se está haciendo tarde y pregunta que en dónde está. Aquí la vemos llorar, preguntándose a sí misma que cómo es que ni siquiera es capaz de mantener a salvo a un cachorrito, o preguntando que qué hará ahora, pero momentáneamente se escucha un gruñido, y Sofía se sorprende mucho, mientras las lágrimas continúan en sus ojos. Sí, frente a ella está Dani, quien está gruñendo para ser escuchado por Sofía, misma que grita que ahí está. Este empieza a correr, soltando hasta el palo, mientras que Dani sigue gruñendo, y sí, en un movimiento rápido, vemos que la protagonista toma al pequeño tigre y le abraza. Esta dice que pensó que le había perdido, mientras le abraza y llora, le da gracias a Dios. Pero aquí vemos al pequeño tigre gruñir, algo desconcertado se podría decir, pero se pregunta dentro de sí mismo que por qué ella está llorando, mientras que Sofía dice que está feliz de que él esté bien, y Dani asiente, volviendo a gruñir, mientras que piensa que eso es un lío. Pero volvemos a la choza, y vemos a la protagonista recostada con una venda en su frente. Esto mientras el pequeño tigre golpea el piso fuertemente con su cola, y este se ve algo raro, pidiendo esperar, preguntándose si ella enfermó porque escaló la montaña una vez, y este piensa que ella no va a morir. Él se pregunta si no es verdad, pero la protagonista gira lentamente y llama al pequeño. Esta le dice que está bien, y su cuerpo simplemente le duele por la fatiga, pero instantáneamente alguien llama a Sofía, y ésta se sobresalta mientras acaricia al pequeño tigre, y aquí llegó una persona llamando a Sofía, preguntándole si está en casa, y la protagonista, algo sorprendida, dice que ese es. Esta pregunta si es José, y ella se ve muy sorprendida, y José dice que está entrando, y este mismo dice que no le vio por unos días, y le pregunta si se ha enfermado. La protagonista se levanta deprisa y llama a José, y le pregunta que qué le trae por ahí. José le hace saber que sabía que se enfermó, y es por eso que le ha llevado un poco de comida, y le dice que le hará unas gachas. Pero inmediatamente vemos que Dani empieza a gruñir, y José se queda mirando al pequeño tigre, mientras que la protagonista toma a este mismo y dice que está bien, porque él es su amigo, pero Dani está lanzando unos arañazos, mientras la protagonista le pide que sea bueno, pero José grita, alarmando a la protagonista, preguntando el que qué es eso. Este se lanza hacia atrás, medio asustado, gritando que eso es un cachorro de tigre, o este le pregunta si ella está loca, mientras que la protagonista le pregunta a José que de qué está hablando, porque él es un gato montés, y sí, Dani maulla como un gato, preguntándole la protagonista a José si él no puede ver lo gentil que es, y por otro lado, Dani piensa que tiene ojos gudos para ser un debilucho, y sí, vemos a José muy serio, preguntándole si está segura, y este se queda pensativo y dice que tal vez es, y aquí vemos a Dani ponerse muy tiernecito, volviendo a maullar como un gato, dejando a José en silencio, pero este mismo dice que bueno y está bien, te irá a hacer esa papilla ahora, y pasado unos segundos, ya vemos el plato preparado, y mientras José alimenta a la protagonista, le dice que ahí, y le dará de comer. Este pide que se lo coma mientras está caliente, y la protagonista hace saber que puede comerlo por ella misma, pero José le pide que solo diga ah, y vemos a la protagonista abrir su boca, pero José también dice que ella todavía tiene fiebre leve, y le pregunta si quiere una toalla mojada, y también dice que realmente debería cuidarse mejor, a lo que la protagonista le da las gracias a José, y más atrás se ve al pequeño tigre algo patético, ya que tiene que tirarse esta pequeña novela coreana, pensando el que ese bozo le está poniendo de los nervios,
y esto mientras mira con seriedad, pero en otro lado, vemos a alguien exprimiendo una toalla, es José, quien habla consigo mismo, y dice que esa es una oportunidad de causar una buena impresión, y si sigue acercándose a ella hasta el invierno, pero José se sorprende por algo, y detrás de él aparece una sombra que lo desconcierta, preguntándose José, mientras se ha quedado pasmado, si podría ser un tigre, pero al mirar hacia atrás, este grita, exclamando a Dios, porque se ha sobresaltado, ya que quien está allí, como un pequeño demonio, es Dani, diciendo José que ese cachorro de gato montés, pregunta que qué está haciendo ahí, pero José sigue muy asustado, siendo el momento en donde se crea esta escena que vemos en la pantalla, y aparece un rugido de tigre, por un movimiento rápido pasamos a otro lado, y aquí llega José gritando que eres un cachorro de tigre, bueno, este ha sacado una cola y unas orejitas, y si ustedes saben, me hacen saber qué animal es él, pero la protagonista se sobresalta y le pregunta que qué dice, y José le grita a la zorra tonta, porque está criando a un depredador de ápice, y este le pide que se deshaga de él, y dice que está fuera de ahí, pero Sofía dice que no entiende qué está diciendo, y cuando ella quería hablar, José estrelló la puerta en su cara, preguntando Sofía, mientras Dani bosteza, que qué será lo que le pasa, porque no hay tigres alrededor del monte Yeguán, y esta pide que miren lo lindo que es, y vemos a nuestro querido malvado volver a decir Meow, cargando la protagonista a este mismo, porque él es un ángel, y no es posible que sea un cachorro de tigre, y esto mientras Dani vuelve a hacerse de gato, poniendo la protagonista un pero en su mente, preguntándose que qué pasará si José tiene razón y él es un tigre, y esta dice que si él resulta ser un tigre, supone que tendrá que echarle, sobresaltando esto muchísimo a nuestro querido Dani. Pero mientras pasamos más a la noche, vemos a lo lejos a Dani, quien recuerda las palabras de la protagonista, quien dijo que si resulta ser un tigre, supone que tendrá que echarle, y bueno, Dani piensa que pensó que era demasiado aburrida para descubrir que es un tigre, pero eso es cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta, y tiene que convertirse en humano para que ella nunca se entere, pasando nosotros un poquito más al bosque, donde vemos a Dani intentando algo, pidiendo que solo un poco más, y sí, vemos que una de sus patas se está transformando, mientras él dice que está funcionando, y bueno, con un lindo sonido, la mano humana vuelve a ser una pata, pensando Dani, mientras golpea muy fuerte su cola y se ve muy enojado, que no tiene suficiente poder porque todavía es un cachorro, diciendo que entonces eso no funcionó, pensando que necesita ayuda. Aquí pasamos a otro sitio, donde le gritan a César, mismo que dice a su lord que está a su servicio, y pregunta si hay algún problema que necesite resolver, y este dice que por cierto, le pregunta si la carne es de su agrado. Dani dice que está bien, y él sabe que le ha estado observando, y pide que le diga la solución. César dice que sí, porque convertirse en humano debe utilizar el aura zen dentro de su cuerpo, y esa aura se acumula en su cuerpo lentamente con el tiempo, pero si desea tomar un atajo, también puede consumir cosas con aura zen, pero Dani dice que no pidió un sermón sobre el aura, y este tenebrosamente llama a César porque tal vez debería cortarle en pedacitos y darse un festín con él, o le pregunta si cree que olvidó cómo funciona el aura solo porque se convirtió en un cachorro, o le pregunta si no ve que es incapaz de comer criaturas grandes, pidiendo que le dé una solución más rápida y sencilla. César, quien se ve un poquito atemorizado, le pide que por favor encuentre serenidad en su corazón al señor Dani, porque él es su leal servidor. Y este dice que afortunadamente hay una manera, y esa es una pequeña montaña llena de pequeños seres vivos con aura, y le aconseja que los tome uno por uno, pasando nosotros al siguiente día, donde vemos toda esta comida, y Sofía dice que no pudo comer durante días porque estaba enferma y está hambrienta, siendo Bella quien llega donde están los alimentos, diciendo que el almacén está lleno de verduras que nunca antes había visto y tal vez José se los dejó, pero en ese momento alguien dice ver que está despierta la maestra. Sofía se gira rápidamente y le pregunta que quién es, y este niño pregunta que como que quién es, o le pregunta si no le reconoce, viendo nosotros esta linda boca y estos lindos ojos, sobresaltándose Sofía, pidiéndole esperar, preguntándole si él es, porque él es ese pequeño cachorro. Dani le dice que lo es, a su maestra, él es a quien llamó pequeño, esto mientras sonríe,
y Sofía simplemente dice que wow. Empezando esta a revisar a Dani por todos los lados, porque entonces él también es mitad bestia y por eso creció tan rápido, y esta dice que es bueno que puedan tener conversaciones ahora. Esto mientras le revisa a toda velocidad y le dice que es un gato montés. Ella le pregunta si no es verdad o le pregunta cuántos años tiene, diciendo Dani que no recuerda su edad, pero cree que es un gato montés. Esto mientras se ve muy lloroso. Y Sofía le pregunta a Annie si él recuerda haber sido capturado por un águila real, pero este dice que está todo borroso, y Sofía se queda viéndole con estos ojos de amor, pensando que es un pobre niño, y la caída debió haber dañado su memoria, y no podrá encontrar a sus padres sin recuerdos, así que depende de ella cuidar de él. Pero Sofía pide que le deje presentarse adecuadamente, esta dice que es un zorro rojo, y ese lugar se llama el Monte Yeguán, y sus géneros son diferentes, pero no entrarán en celo porque sus especies también son diferentes, y ésta le dice que él parece un pequeño con espíritu gentil, y le pregunta si quiere vivir con ella hasta que sea completamente adulto. Dani se queda en silencio, pero muy feliz dice que lo hace, si la maestra le acepta, pero Sofía en voz alta le pregunta si podría dejar de llamarle así, porque no es su maestra, y Dani con su boquita abierta dice que ok, pidiendo a la protagonista que solo le llame Sofía, porque su nombre es Sofía. Aquí Dani extiende su mano y llama a Sophie, y este se lanza y dice que le alegra que puede vivir con ella, a Sofía, y este le susurra al oído que le llame Dani, ese es su nombre, y mientras ella también abraza a Dani, piensa que no esperaba que estuviera tan feliz por eso, y dice que lo entiende, y es un bonito nombre, y espera que se lleven bien. A Dani, pero también piensa que es un poco sospechoso que lo único que recuerde sea su nombre, pero es un niño pobre, como lo fue ella una vez, y ha estado tan sola hasta ahora, pensando que será divertido hacer las tareas del hogar con él y recoger frutas juntos en la montaña, y además es un gato montés, y podrá cazar animales para tener carne cuando sea mayor, y con él el tiempo pasará mucho más rápido que cuando estaba sola, y bueno, podemos ver la linda sonrisa de nuestro pequeño Dani, quien sorprendido dice que está seguro de que se llevarán muy bien, pero en otro sitio, vemos que alguien llama a Sofía. Sí, alguien vuelve a llamar a Sofía, siendo al parecer una gota de agua en un vacío lo que hace que la protagonista vuelva en sí, y ésta se queda observando algo un poquito sonrojada, diciendo a un apuesto caballero que puede ver que está perdida en sus pensamientos. Y bueno, lo que nos presentan a continuación me parece que es lo que está viendo Sofía, siendo este Dani, quien le pregunta que qué tiene en mente. Y bueno, vemos que Dani se acerca mucho a Sofía. Este le pregunta si tiene frío, pero la protagonista hace saber que se encuentra bien y piensa que el tiempo vuela como una flecha, mencionando que han pasado 20 años desde que conoció a Dani, y es poco tiempo para los mitad bestias que viven por mucho tiempo, pero fue el tiempo suficiente para que Dani se convirtiera en adulto. Y este mismo le dice a Sofía que tenga cuidado porque ese lago es peligroso y ahí hay algunos lugares profundos. La protagonista se sorprende y esta dice que lo sabe y ha estado en ese lugar 1000 veces, pero se pregunta que cuando se acercó a ella sigilosamente, y también vemos que se sorprende, esto porque Dani le ha cargado y le dice que eso no deja de preocuparle. Este levanta más a la protagonista quien se va sonrojando lentamente, y Dani le pregunta que por qué no vuelven a casa ahora. Pero la protagonista empieza a dar golpecitos a Dani y le pregunta que qué está haciendo y pide que le baje. Y Dani le pide que pare a Sofía, y repentinamente escuchamos el sonido de alguien siendo lanzado al agua, siendo la protagonista quien se sumerge lentamente y piensa que Dani le trata como una niña cuando es mucho mayor que él, y mientras se ve feliz, piensa que le dará un buen susto y no nadará hasta la superficie hasta que le suplique. Pero en ese momento vemos cómo baja nuestro queridísimo, hermosísimo y bellísimo Dani a tomar a Sofía. Sí, este la tomó por un brazo jalándola rapidísimo, acercándola muy cerca a él, empezando a nadar con Sofía en brazos, misma que piensa que entonces eso no funcionó. Y sí, aquí salimos del agua y mientras Dani continúa cargando a la protagonista, esta se concentra en observar algo, pero Dani le pregunta si ha visto, porque por eso le dijo que tuviera cuidado y cayó justo en el lugar más profundo. Ante lo que la protagonista pone un pero, porque no es como si no supiera nadar y no ha tenido ningún problema hasta ahora. Y Dani dice que todavía está preocupado y deben volver a casa,
pero Sofía le pide que espere porque tienen que pescar más veces, y Dani lanza un pequeño suspiro y dice que atrapará más, así que no debe preocuparse, y también le dice que se resfriará si se queda mojada demasiado tiempo, pero la protagonista, quien está sonriendo, dice que estará bien porque el clima todavía es cálido, y Dani, haciendo salir un poco de su carácter, dice que no, y este aprieta el cuerpo de la protagonista contra el suyo y dice que es demasiado peligroso para ella cazar sola y el sol se pondrá pronto y todas las criaturas repugnantes salen por la noche, pensando Sofía que están demasiado cerca. Mientras que Dani le pide que solo vuelvan a casa, este le pregunta si bien, y Sofía, quien está un poquitito sonrojada, dice que bueno, diciendo Dani, mientras ya empieza a marcharse cargando a la protagonista, que ella necesita un baño tibio para no resfriarse, pensando Sofía, mientras observa muy detenidamente, que no sabía que Dani tenía un pecho tan amplio y ésta sigue muy sonrojada, pensando que ha crecido tanto y ahora que lo piensa, porque nunca adoptó su forma animal desde que dejó de ser joven y no tiene idea si realmente es un gato montés o no. Pero aquí volvemos a la casa justo antes del sol ponerse por completo, y mientras alguien lava la espalda de Sofía, le dice que está estornudando constantemente, este es Dani, porque le dijo que no se sumergiera en lo profundo, y sí, Sofía dice que le pica la nariz, eso es todo, y esta misma pide que deje de intentar regañarle porque es mayor que él, pero Dani dice que no está intentando regañarle, solo está preocupado por ella, y este dice que su pelaje plateado y suave piel, porque se convirtió en un atractivo objeto para los cazadores, cosa que sorprende un poco a la protagonista, preguntándole Dani si no le mostró esa trampa que los humanos se instalaron hace unos días. Aquí la protagonista se ve muy sonrojada o quién sabe si nerviosa, mientras que Dani dice que así que debe escuchar su consejo y tener cuidado porque hay muchos cazadores acechando, y este mismo dice que ella debe estar hambrienta, así que empezará a preparar la cena y le pide que salga cuando esté lista, pero la protagonista se ha quedado sola, y esta se pregunta que por qué se siente de esa manera, porque ese día está actuando más extraño de lo habitual y ha sido muy protector últimamente, y se pregunta que desde cuando se volvió tan varonil, pero piensa que no y necesita controlarse, porque Dani y ella son una familia, y esto mientras se hizo de noche, pasando nosotros al momento exacto donde la protagonista ya se encuentra durmiendo. Esta se ve súper incómoda y pasamos exactamente a su sueño, donde la vemos corriendo, pensando ella que a ese ritmo piensa que le atrapará pronto, y esto mientras corre muy sofocada, pensando que esa bestia aterradora le va a comer, esta pide ayuda, pero en ese mismo momento es tomada por su cintura y alguien acaricia su mejilla, preguntando Sofía que quién, siendo esta besada mientras ella todavía iba a preguntar que quién es, y sí, aquí ocurrió este beso muy largo mientras la protagonista se preguntaba que quién es ese hombre, o se preguntaba si podría ser, se preguntaba si podría ser él, el hombre de sus sueños. Y Sofía menciona que solía imaginar cómo sería el hombre de sus sueños, porque tener un adorable cachorro zorro es lo que desea, pero esto mientras continúa besándose con su personaje mental, sí, estos pasan a la cama, ya que su deseo era vivir feliz junto a esa persona, bueno, aquí la vemos viviendo muy feliz porque quería hacerlo con el hombre correcto, haciendo un instante en donde ella dice que da cosquillas, pero la continúan besando, y aquí la imagen, gracias al cielo, se pone un poco borrosa, pero Sofía, muy sonrojada, diciendo temblorosamente que eso se siente bien, mientras que su personaje continúa haciendo algunas cosas, y ella lo disfruta todo, sí, lo disfruta muchísimo, y quién sabe si han empezado algo muy lindo, pero ella le pide que espere y se sorprende y le pregunta si puede ir despacio porque se siente extraño y da cosquillas ahí abajo, pero en ese momento, frente a Sofía, se refleja un tigre, sí, frente a ella y sobre ella, causándole mucho temor, sobresaltándose de manera escandalosa a la protagonista, gritando está muy fuerte, y bueno, todo eso fue en su mente, ya que ésta continúa durmiendo, y alguien le pide a Sofía que despierte, quien está ahí es Dani, mismo que le pregunta si se siente bien o le pregunta si tuvo una pesadilla otra vez, y Dani vuelve a llamar a Sofía, y bueno, aunque lo esconda, su aura quiere salir, gritándole Sofía que se aleje de ella al tigre, y ante esto, Dani se ve algo disgustado, pero este toma la mano de la protagonista y le pide que esté tranquila porque solo es él y ella está a salvo. Y este la abraza y dice
preguntándose por qué sigue teniendo pesadillas, y la protagonista, quien se refugia en los brazos de quien se la quiere comer, dice que estaban persiguiendo un tigre en su sueño, pero Dani dice que solo es un tonto sueño, a Sofía, y ella sabe que no hay tigres en el monte Yeguán, así que le pide que olvide ese sueño porque él le mantendrá a salvo. Sofía se queda en silencio, y Dani le vuelve a pedir que solo lo olvide, pero bueno, minutos después vemos este hermoso festín, y Sofía se queda viendo la comida y llama a Dani, y ésta le pregunta si no cree que es raro que siga apareciendo un tigre en sus sueños. Pero Dani dice que solo son sueños y simplemente no hay manera de que haya un tigre en el monte Yeguán. La protagonista hace saber que lo sabe, y le pregunta si recuerda lo que dijo José la última vez, porque él y los otros animales dejaron la montaña poco después de que dijera, recordando aquel momento donde vemos a José. Le pedían a José que espere, este mismo llamaba a Sofía y la protagonista le preguntaba a José que por qué va tan apurado porque al menos debía despedirse. José decía que lo siente, pero tenía que irse. Y es que le pedía que no se preocupe por él y le pedía que se cuide. A Sofía misma que estaba llorando un poco desconsolada y llamaba a José, pero este mismo muy nervioso miraba hacia otro lado y susurraba a la protagonista, porque también ella escuchó el rumor. Este le preguntaba si no era verdad. La protagonista se quedaba escuchando algo desconcertada, y José hablaba sobre el rumor de que ha habido grandes huellas de patas por la ladera, y escuchó que había manchas de sangre alrededor de las huellas, y además, los corzos que habían estado viviendo ahí por mucho tiempo se dispersaron poco después de que se escuchó el rumor, y este le dice a la protagonista que, como sabrá, porque el monte Yeguán es una pequeña montaña y no había animales con patas grandes. Pero un día, esto mientras él mira muy atemorizado, porque una bestia gigante apareció de la nada, aterrorizando a toda la montaña, y este dice que fue hace 20 años. Pero la protagonista le pide que vaya y dice que no hay manera de que Dani haya hecho esas huellas, y deben pertenecer a los cazadores humanos. Y sí, vemos como Dani está observando, pero volviendo a la comida, Dani le pregunta si ya ha terminado de comer porque ha comido muy poco, pero Sophie dice que tiene un poco de indigestión, diciéndole Dani a la protagonista que su flujo sanguíneo debe estar bloqueado, así que pide que le deje desbloquearlo, y este se sobresalta al mover la mano. Bueno, es la protagonista. Y Dani le dice que su flujo de sangre debe estar muy mal porque casi no sale sangre, y Sofía llama a Dani, le pregunta si cree que haya un tigre en esa montaña, pero Dani pregunta si en una colina pequeña como esa, porque no lo cree, pero la protagonista pone un pero, porque es en serio, hay un tigre. Y Dani toma la mano de la protagonista y dice que está bien, y le pide que no hay de qué preocuparse. A Sofía, lame la pequeña herida que le hizo la protagonista, y pregunta que por qué un tigre viviría en una montaña donde todos los animales se han ido. La protagonista pone un pero, porque aún así, y esta piensa que no se puede deshacer de esa ansiedad y se pregunta que qué pasa si el tigre está tras algo que sigue ahí, porque qué tal si está detrás de ella, siendo el instante en donde la protagonista retira su mano y dice que ya se decidió. Esta dice que debe irse. Dani pregunta que ir a dónde, y la protagonista dice que necesita ir a ver al monje. Dani le pregunta si quiere ir a la roca Oji ahora, y la protagonista le pide a Dani que tome sus cosas porque se van ahora, y bueno, Dani se pone muy serio, y le pregunta que qué es lo que ella quiere con ese tonto monje.